¿Qué tal, familia? Saludos a todos desde Whittier, California. Hoy espero que estén gozando de sus vacaciones. Hoy vamos a continuar esta serie que es cómo buscar a Dios y cómo también incorporar todas nuestras emociones, cómo explorar todas nuestras emociones a través de la oración. Hemos estado ejercitando nuestros músculos emocionales, haciéndonos preguntas como ¿qué creo de mí mismo antes de leer la palabra de Dios? ¿Con qué creencias estamos luchando al llegar a la palabra de Dios? ¿Qué creemos sobre quién es Dios? ¿Qué creemos qué es lo que Dios piensa de ti y de mí? ¿Y qué nos gustaría? ¿Qué tipo de relación nos gustaría tener? Esto es, de alguna manera, ejercitar nuestras emociones, porque muchos de nosotros, como lo hemos visto en las semanas pasadas, hemos crecido con diferentes maneras de ver las emociones. Hoy quiero hablarte de una emoción que leemos eh, en un salmo y no está escrito por David. Este salmo está escrito por uno de los que dirigen el coro o la música en el templo. Y esta persona, Saf, es una persona que está luchando con la duda. Y me encanta que podamos ver cómo escribe, porque la duda es una experiencia humana, universal. Y él escribe en el Salmo 73 cómo él explora lo que es la duda. Y no es la única persona en la Biblia en la cual vemos que existe duda. Y me encanta a mí saber que en la misma Biblia existen ejemplos y recursos también de cómo procesar nuestras dudas. Es decir, en la palabra de Dios, en las propias escrituras, podemos ver que la realidad es que aún los escritores de la Biblia saben que lo que estamos procesando, que lo que es vivir y lo que se encuentra en la Biblia es difícil y nos dejan ejemplos de cómo procesar. No nos dejan, de alguna manera, no nos dicen que no es parte de una experiencia humana, que simplemente tienes que creer por fe, que simplemente tienes que declararlo. No, nos ayudan a saber que esta es una experiencia humana, que muchos de ellos lucharon en etapas o tiempos donde lo que esperaban de Dios o lo que buscaban en Dios no lo encontraron y existe este momento donde se preguntan, ¿dónde está Dios? Quiero, me encantaría, no vamos a tener la escritura porque quiero que tú busques y que tengas una Biblia abierta a través de este salmo. Quiero enseñarte cómo leer estos salmos, cómo procesar lo que estamos leyendo. Entonces, te invito a que vayas a Salmo 73 y empieza con una gran declaración. En algunas traducciones dicen, de verdad, Dios es bueno. O otras dicen, ciertamente Dios es bueno. Es una declaración que a lo mejor ya has escuchado tú y, y nos va a hablar de su experiencia. Y aquí es donde tú y yo no vamos a ver la palabra duda, pero vamos a ver cómo él procesa mucho lo que es lo que está viendo en el mundo y lo que está, su experiencia a través de lo que Dios le pide que haga o lo que él está haciendo y que muchas veces es algo complejo, que no es algo que eh, tiene certeza y que ve también alrededor que muchas personas no están haciendo lo que él hace, sin embargo, les va bien. Entonces, él empieza con una gran declaración y de la manera como lo vamos a hacer juntos también es utilizando las cuatro preguntas que te dejé la semana pasada, cómo estudiar un salmo, que es, vamos a ver de qué se trata. Luego lo vamos a leer y luego puedes hablar de qué sientes o qué emociones existen en este salmo, qué nos está pidiendo este salmo
y qué está declarando este salmo sobre el carácter de Dios. Empieza con esta gran afirmación y dice, ciertamente, en los primeros dos versículos, Dios es bueno con Israel y su pueblo. Ciertamente Dios es bueno con los de puro corazón. Y es una declaración de la realidad de que Dios es bueno. Ahora, independientemente si crees en esa afirmación el día de hoy o si has visto la bondad de Dios o si esta es una declaración que a lo mejor la has escuchado o no, tiene que ver mucho con qué tipo o qué etapa en tu vida te encuentras, ¿no? Por ejemplo, si ahorita estás pasando por una situación difícil o conoces a alguien muy cercano a ti que está pasando por una situación difícil y dices, ah, Dios es bueno, sin saber el resultado de lo que estás orando, sin saber si Dios te va a dar lo que estás pidiendo, o si escuchas a una persona que pasó por una situación súper difícil, a lo mejor perdió a un ser querido, a lo mejor tiene a alguien enfermo, a lo mejor esa persona está enferma y dice, Dios es bueno. Tiene un peso muy diferente que si te encuentras de vacaciones, estás en un barco en el mar y ves a tu alrededor y dices, ah, Dios es bueno. Es el mismo enunciado, pero tiene todos significados diferentes. Por eso esta confesión de la bondad de Dios con el pueblo de Israel se me hace tan importante, porque lo que vamos a ver después, el escritor de este salmo está diciendo, Dios es bueno por las bondades que ha visto de Dios, no porque se encuentra en una situación donde todo a su alrededor es, está en buenas condiciones. Es más, empieza con esa declaración, Dios es bueno, ciertamente Dios es bueno con el pueblo de Israel y con los puros de corazón, pero luego después decir, no tan rápido, porque lo siguiente que dice, pero en cuanto a mí, casi perdí el equilibrio. Mis pies resbalaron y estuve a punto de caer, porque envidiaba a los orgullosos cuando los veía prosperar a pesar de su maldad. Es decir, empieza con esta declaración y dice, pero no, 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 no. Este asunto del cual por lo que yo estoy pasando ahorita, en el proceso en el que estoy, no estoy seguro si realmente creo en ese enunciado. Pausa. ¿Te encuentras tú en estos momentos en esta situación? ¿Has estado en eso donde a veces sabes que Dios es bueno, pero se te hace muy difícil declarar la bondad de Dios? Este escritor no nos está diciendo que esté en una etapa donde ciertamente Dios es bueno y a su alrededor lo que está viendo es en realidad que no pareciera. Y si continúas leyendo, te vas a dar cuenta de las metáforas que utiliza. Él describe como si estuviera en una posición donde está escalando y puso un pie en un lugar donde regularmente puede encontrar un lugar seguro para apoyarse, pero lo que ve a su alrededor es más, donde pone su pie se derrumba y casi se cae. Llega este escritor a compartir o darnos esta imagen donde en realidad la palabra dudar no está ahí, pero su caminar no es un caminar estable en su fe. Algo está pasando en su caminar que está viendo cosas inesperadas o lo mantuvo fuera de equilibrio.
Y tú y yo tenemos ciertas expectativas de cuando buscamos a Dios, cuando buscamos el movimiento del Espíritu Santo, cuando buscamos una relación con Jesús. Todos tenemos ciertas ideas de cómo Dios se va a comportar, cómo Jesús se va a revelar, cómo el Espíritu Santo nos va a guiar. Pero a veces, al poner a la Trinidad o a estas tres personajes en, en cierta manera de que funcionen y no funciona de esa manera o no hay categoría en la posición en la que estás, a lo mejor te sientes un poquito desorientado o desorientada. Entonces, esta es la experiencia que este salmista tiene. Y luego hay algo que pasa en lo que sigue, que es clave. Él nos revela por qué tiene esta preocupación, por qué existe esta duda y dice, es porque ha visto prosperar al malvado. En otras palabras, la palabra prosperidad aquí es la palabra que a veces escuchas que es en hebrea, shalom. Él ha visto la abundancia, la armonía, la plenitud, la prosperidad del que hace el mal. Estas son personas que a lo mejor abusan, maltratan, se aprovechan de una situación, tratan a los demás de una manera que los afecta, hacen lo que quieren con su vida, siguen ganando, siguen teniendo prosperidad. Y algo hay en este salmista que dice, vi esto y no entiendo por qué ti- siguen teniendo esa paz. Versículo, no, en el 4 5 6 7 8 hasta el 10 nos dice todos estos ejemplos de cómo ve esa maldad. Y en el 13 y 14 leemos esto. Seguramente en vano mantenido puro mi corazón y me he lavado las manos en inocencia. Todo el día he estado afligido y cada mañana trae nuevos castigos. Él está siendo súper honesto. Pensé que Dios iba a ser bueno con los puros de corazón, pero ahora me pregunto si vale la pena ser una persona que tiene, que sea pura de corazón. Este salmista tuvo una experiencia personal de aflicción y describe cómo no se levanta el día siguiente y dice, ah, qué bueno que pasé por eso, sino que se levanta y hay castigo, hay otra consecuencia, otro acto de maldad. Y empieza a cambiar lo que cree sobre quién es Dios. Y empieza a preguntarse, no sé si valga la pena seguirte de esta manera. ¿Por qué motivo te sigo? ¿Por qué estoy haciendo todo esto si no hay nada bueno el seguirte? Y esto no nomás está pasando, a veces la duda pensamos que es algo que tenemos que empieza en nuestro razonamiento, es decir, que queremos tener más información para cambiarla, tener más pruebas de algo, pero también es una experiencia en nuestras emociones, algo que vivimos. Este salmista no nomás tiene una nueva idea, sino que ha habido en su vida un tipo de experiencia por la cual no existe una categoría de cómo Dios está respondiendo. Esta es la lucha del Salmo 73, que a veces tenemos experiencias en nuestras vidas que están haciendo que nuestro corazón cuestione la realidad de lo que creemos en nuestra mente que es verdad. Su mente dice, yo sé, ciertamente Dios es bueno, ha sido bueno con Israel, ha sido bueno con los puros de corazón, pero he tenido una experiencia en mi vida
He visto en mi corazón que algo que no se compara o que es un poco más complejo que simplemente el que las cosas le vaya bien a los que te seguimos y que las cosas les vayan mal a los que no te siguen. Y esta es el reconocer que somos criaturas complejas, seres humanos complejos de espíritu, también lo que pasa en nuestra mente, lo que hemos hablado, lo que pasa en nuestras emociones. Y todo esto junto crea a veces crisis de no saber dónde está Dios en esto. Y es precisamente lo que nos describe este salmista. Y es precisamente sin decirnos cuál es su duda, es precisamente como tú y yo podemos utilizar el Salmo 73 en nuestros momentos de duda y cuestionamiento. Ahora, esto para el salmista puede que sea una situación difícil, desagradable, una etapa que no sabemos cuánto duró, pero también lo que podemos ver si seguimos leyendo es de que esta crisis, a pesar de que sea desagradable, no significa que sea una mala experiencia. Es decir, nuestras crisis, nuestros momentos difíciles, nuestras dudas, que lo que cause que nuestra vida, que nuestra experiencia sea diferente, pueden desorientarnos completamente, obtienen también la capacidad, perdón, de alguna manera crecer o acercarnos más a lo que es entender y tener una relación con Dios. Si has pasado por una situación difícil y si no la has pasado, lo vas a pasar. Es parte de nuestra experiencia humana, es parte de seguir a Jesús. Donde buscaste a Dios y Dios no te dio lo que querías, Dios no te contestó de la manera como lo estabas buscando y no te das por vencido, donde sientes que pusiste tu pie, se resbala, pero no te soltaste, vas a encontrar al otro lado de la duda, al otro lado de esta experiencia, un proceso donde lo vas a ver esta etapa como algo que Dios utilizó para crecer en la manera como tú te relacionas con Él. El crecer, el cambiar, cuesta. Si tú ves un músculo, lo tienes que, tienes que lastimar el músculo, o no lastimarlo, pero de alguna manera romper. Cuando haces ejercicio, lo que haces es la fibra de tu músculo se gasta, lo lastimas y por eso te pones adolorido. Pero esa prueba o esa resistencia que tú pusiste, lo que empieza a hacer tu músculo es restaurarse una vez más para hacerse más fuerte. Y nuestra fe también necesita procesos de crecimiento. Significa que muchas veces el pasar por una situación difícil puede ser una oportunidad para aprender algo nuevo de Dios, para establecer nuevas maneras de crecer en su palabra, para aprender de una habilidad nueva sobre cómo leer o pasar tiempo con Dios. Y esto es lo que vemos en el versículo 15. Primero nos demuestra todas sus emociones y luego nos va a decir qué hizo. Si yo hubiera hablado así, habría traicionado a las siguientes generaciones, a tus hijos. Cuando intenté comprender todo esto, me preocupó
profundamente hasta que entré en el santuario de Dios, entonces comprendí su destino final. Una manera de resumir esto es, cuando existió esta duda, cuando existió estos momentos difíciles, me sumergí, entré a un lugar donde existe una comunidad, donde mi fe también tuvo una experiencia diferente. Empecé a hablar, a confrontar, a tener conversaciones con otras personas para invitarlas a que vieran esta situación, este problema y a caminar conmigo. Y esto parte por lo que tenemos conversaciones al principio, después, parte por lo que muchas veces me he tomado café con cada uno o muchos de ustedes, es porque en situaciones donde necesitamos o nos encontramos en una situación difícil en nuestra fe, lo más hermoso que puedes hacer, uno de los procesos que Dios va a utilizar es su palabra y gente alrededor tuyo, a tu alrededor o la gente a nuestro alrededor. Y vemos qué es lo que pasa después en el versículo 21 y 22. Cuando mi corazón estaba afligido y mi espíritu se amargó, yo era insensato e ignorante. Yo era como un animal sin entendimiento. Demuestra que buscó a Dios todo esto y fíjate, lo que salió de todo esto primero fue que reconoció estas emociones que estaban dentro de él y precisamente el buscar de Dios, el buscar cuando se sentía que no existía la presencia o que no estaba la presencia de Dios con él y utilizar una presencia de Dios en los demás, en las conversaciones que estamos teniendo, levanta o despierta algo. Y dice el salmista, y va a continuar en el 23, 24, 25 y 26. Sin embargo, todavía te pertenezco. He llegado a realizar o a reconocer, me tomas de la mano derecha, me guías con tu consejo y me conduces a un destino glorioso. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mi Dios o Él es mío para siempre. A veces vemos las situaciones o lo que está pasando a nuestro alrededor y crean duda en nuestra fe. Y me encanta que ese salmista no dice, y Dios removió la duda. Este salmista reconoce, después de traer todo lo que esas situaciones traen, reconoce sus emociones y lo que está sintiendo y de la manera como ve su mundo o la experiencia que está teniendo, el cambio que viene es interno. Dios todavía no ha hecho nada de sacarlo de la situación. Viene un cambio interno. Y el cambio interno es reconocer de la presencia de Dios en medio de la aflicción. Entonces, ¿qué significa esto para ti y para mí? Antes de cerrar con una oración, quiero invitarte a que veas un video. Y este es una canción, va a ser como de 4 minutos, y quiero que escuches la letra, va a estar la letra en español, pero yo pienso que si este salmista pudiera tener esto en un canto, se escucharía de esta manera, que no es muchas veces como tú y yo lo vemos. Piensa en los momentos, también en las situaciones que tú estás pasando si utilizas este lenguaje. Piensa en las pausas de este canto, en la letra, y piensa también en lo que en lo que podemos reconocer en medio del sufrimiento, de la duda, lo que tú y yo podemos reconocer, lo que Dios quiere que tú y yo veamos.